al estudio de la palabra del Señor. Continuamos nuestro estudio en esta oración modelo del Padre Nuestro que el Señor Jesucristo le enseña a los discípulos al contestarle esa pregunta: Señor, enséñanos a orar. Y estamos en la quinta petición, esta es nuestra tercera entrega. Esa petición dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y estamos ahí en Mateo capítulo 6, versículo 12. Pero hoy, para poder entender un poco más lo que es el perdón y perdonar a nuestros deudores, pues vamos a ir a Mateo 18, el mismo Evangelio de Mateo 18, 23, 35, que nos habla sobre la parábola de los dos deudores. La parábola de los dos deudores. Mateo 18, 23 al 35. Si usted ya lo tiene en su Biblia, le invito a que se ponga en pie y vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Mateo 18, 21. Vamos en el 23, ¿no? Tengo aquí. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y asiendo de él, le ahogaba, diciéndole: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, pero me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a ir al Señor en oración, pidiéndole su ayuda. Padre del cielo, estamos esta noche reunidos gracias a tu bendición y tu misericordia, reunidos en torno a tu divina palabra. Señor, hoy queremos alabarte, exaltarte, adorándote, escuchando con atención las Escrituras. Y te pedimos hoy, Señor, que nos ayudes a entender más lo que es la oración, que nos ayudes a entender qué es el perdón y cómo perdonar a nuestros deudores y valorar el perdón que hemos recibido del Señor Jesucristo. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones. Bendice, Señor, todos los que nos están escuchando hoy a través del Internet y los que estamos aquí, y que esta palabra venga a hacer morada en vuestros corazones. Y todo esto para la gloria del Señor, te lo hemos pedido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Esto fue un caso real que os voy a contar. Poco antes de su muerte, Margarita Lansky, en 1988,
En una entrevista, en un momento de franqueza sorprendente en la televisión, esta mujer, la más conocida de las humanistas seculares, una gran novelista, dijo: lo que envidio más de ustedes los cristianos es su habilidad de perdonar. Yo no tengo a nadie que me perdone. Esta mujer, una gran novelista y humanista, exaltó el poder de perdonar de los cristianos, la habilidad de perdón de los cristianos. Ella no tenía a nadie que le perdonase, pero ella encontró en los cristianos esa habilidad de perdonar. Y eso es lo que el mundo debe conocer en nosotros, la habilidad de perdonar. Me atrevería a decir que deberíamos ser conocidos afuera como el pueblo que perdona, como el pueblo que perdona, y ser ese nuestro distintivo en el mundo. Y esto de lo que trata esta parábola, que nos llama a que debemos perdonar a nuestros deudores. No importa lo que hagan, debemos liberar ese perdón para ellos, tener esa habilidad de perdonar porque Dios nos ha perdonado y ha puesto en nuestro corazón su amor para que nosotros podamos ser esos canales de perdón para otros. En el contexto inmediato, tú puedes ir ahí en el versículo 21, está Pedro diciéndole: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro quería ser generoso porque según la ley judía solo se podía esperar 3 veces que una persona cayese en esa misma falta. A la 4ª vez que esa persona cometiera la falta contra mí, pues tenía derecho a vengarme. Pero Pedro le dice: bueno, 7, por ser generoso. Pero el Señor le dice: no, hasta 70 veces 7. Y eso significa infinidad de veces, infinitas veces. No hay número para perdonar al prójimo. Eso es lo que quiere decir el Señor de Jesús. Y luego de esto que le dice al apóstol Pedro, nos trae una ilustración. Y esa ilustración es una parábola de los 2 deudores, que está más adelante en el versículo 23, ¿no?, que vamos a estudiar hoy. En esta parábola hay 3 aspectos importantes. Primero, el rey perdona la deuda. Segundo, la falta del perdón del siervo. Hay 2 siervos ahí. La falta del perdón del primer siervo. Y tercero, la reacción del rey ante la falta de perdón del primer siervo. Vamos a ir con el primer punto. El rey perdona la deuda. El rey perdona la deuda. Aquí este rey se nos da a conocer que es Dios. Cada vez que hable de rey es Dios aquí en esta cena. Versículo 23, vaya conmigo. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que, ¿qué hizo ese rey? Quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuántos talentos? 10.000 talentos. Comenzó a hacer cuentas el rey y le fue presentado un siervo, el primer siervo, que le debía 10.000 talentos. Quiero que notemos primero la magnitud de la deuda que tenía este siervo con el rey. Eran 10.000 talentos. Para que podamos entender qué son 10.000 talentos, lo puedo decir de 2 maneras. La primera es que todo el imperio romano, imagínense todo el imperio romano, imagínense su país, recaudaba impuestos al año 900 talentos, pero este siervo le debía 10.000. ¿Usted se imagina todos los impuestos de su país en un año, pero usted debe ver eso 10 veces? Es una deuda impagable. Nadie podía tener ese ingreso, por más que trabajase, para pagar al rey. Era imposible pagar. Veamos otro ejemplo. Un judío por día tenía un salario de 1 denario, pero tenía que trabajar 6.000 días para ganarse un talento de plata. 6.000 días
para ganarse un talento de plata. Este hombre debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. Si hacemos las cuentas, este hombre solamente debería trabajar 150.000 años. 150.000 años para pagar esa deuda. ¿Por qué Jesús nos da esta expresión? Está aquí usando una hipérbole, una exageración, el Señor está usando aquí, para mostrar una cosa, la magnitud de la deuda que tenemos con Dios. Es una deuda infinita, imposible de pagar. Este siervo de la parábola se encuentra en una situación difícil, ¿será? Muy difícil. No tiene dinero, no tiene fiador, y además si tuviera fiador, ¿quién va a pagar esa cuenta? No tiene nada que dar a cambio. Este siervo solo puede hacer una cosa, y nada más que una sola cosa: suplicar, rogar que se le sea perdonada la cuenta. Solo puede tener esperanza de que el rey le diera una segunda oportunidad de pagar esa cuenta, como él lo dice aquí, pero realmente no conocía, no tenía la magnitud de semejante deuda. Lo único que sabía era que tenía la certeza de que quizás habría esperanza en suplicar y rogar al rey para que tuviera compasión de él. Y ahí vemos en el versículo 25 lo que sucede. Dice, a este siervo, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. ¿Pero usted cree que vendiendo eso se podía pagar toda la deuda? No. 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mire lo que hacemos en un momento de desesperación. Yo te lo pago, yo pago todo eso, pero era impagable. Esa suma no la podía pagar. 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué hizo? Le soltó y le perdonó la deuda. Mis hermanos, aquí hay una lección grandísima. El Señor Jesucristo nos compara con ese deudor. Como este deudor somos tú y yo. Cuando quebrantamos la ley de Dios, cuando violentamos su ley, cuando no obedecemos a su voluntad, nosotros tenemos una deuda infinita con Dios. ¿Por qué? Porque ofendimos a un Dios infinito, un Dios que es santo, un Dios que su voluntad, descrita en su palabra escrita, es agradable, perfecta y nos va a hacer felices. Pero esa voluntad nosotros la quebrantamos. Ofendemos a un Dios eterno y tenemos, por tanto, una deuda eterna con Él. Y es necedad, mis hermanos, pensar que nosotros podemos pagar una deuda de esa magnitud. Es una necedad yo poder pagar mis pecados haciendo oraciones extensas, pagando sacrificios con mi cuerpo. Es una necedad pensar que puedo pagar yo una deuda tan grande haciendo penitencia. No podemos pagar esa deuda. No hay nada que podamos hacer para reparar ese pecado que hemos cometido contra Dios. Somos deudores que no tenemos ninguna posibilidad de pagar nuestras deudas, mis hermanos. Con esto Jesús nos está diciendo que esta deuda es impagable. Y fue exactamente el tamaño de esa deuda que Jesús le perdonó a usted y a mí. Le perdonó a usted y a mí que vinimos al Señor Jesús en arrepentimiento y en fe. Mis hermanos, o Dios te perdona a ti o a mí, o no habría esperanza para nosotros. Jamás hubiéramos podido pagar nuestra propia deuda. Jamás. Por eso es lo que dice la Biblia tan precioso esto. Mira, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios no tomó en cuenta nuestra deuda, nos reconcilió a través
del Señor Jesucristo. Dios colocó nuestra deuda en la cuenta de su Hijo amado, Jesucristo. Y Dios anuló el documento de la deuda que había contra nosotros y lo eliminó clavándolo en la cruz del Calvario, como dice Colosenses 2:14. Y el Señor dijo, está pago. Tetelestai, dice ahí, está pagado, está consumado. Usted, hermano, y yo fuimos perdonados de una forma infinita por el Señor Jesucristo. Y debemos perdonar de la misma manera 70 veces 7. El Señor de aquel siervo no le dijo, dame la mitad, págamelo por cuotas con la tarjeta de crédito. Él dijo, te perdono toda la deuda, estás en cero conmigo, porque Él tuvo misericordia. Su piedad y misericordia eran tan grandes que lo liberó de su deuda completa. Mire lo que vemos en Salmo 103, versículo 8. Mira cómo es la misericordia de Dios. Vea Salmo 103. Versículo 8, mira, dice, misericordioso, vamos todos conmigo, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia ¿sobre quién? Sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce ¿qué? Nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y ¿qué pasó? Pereció, y su lugar no la conocerán más. Hermanos, mire cómo la misericordia de Dios, versículo 17, mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponernos por obra. Hermanos, tú y yo estábamos aquí gracias a la misericordia de Dios, porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia, y no hemos sido consumidos por nuestros pecados. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, destruidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El Señor es fiel a su palabra, a Él mismo. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dice Lamentaciones 3:22. Mira las misericordias. Hoy hay una nueva misericordia para nosotros y por eso estamos aquí hoy reunidos. El Señor de aquel siervo tuvo misericordia con él. Su piedad y su misericordia eran tan grandes que lo liberó completamente de su deuda. Vamos al segundo punto. Vamos a ver la falta de perdón de este primer siervo. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. Consiervo aquí significa ser siervos del mismo rey. Se encontró con un compañero, con un igual a él. Eran los dos siervos del mismo rey. Se encontró con uno de sus consiervos que le debía ¿cuánto? 100 denarios, que era una deuda muy pequeña. Este hombre hubiera pagado en pocos días, muy fácilmente, esa deuda. Era fácil de pagar. En 100 días le pagaba esa deuda a ese hombre. Esto significa, mis hermanos, que la deuda que tenemos los unos con los otros es una deuda pagable. Significa que todas nuestras fallas de uno para con otros se puede pagar, que es soportable, que es perdonable, no es algo exagerado,
como nosotros le hemos contraído esa deuda con Dios. Leamos lo que hizo este siervo. Dice, y haciendo de él, o sea, agarrándolo, le apretó la garganta, dice en el texto original, le apretó la garganta, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. ¿Usted ya ha visto a gente así? Sofocando a otra sin misericordia, llegando al punto de decirle, págame lo que debes, insistiendo, lo sofoca, lo ahogaba. ¿Qué forma de cobrar de este siervo, del primer siervo? ¿Qué forma de cobrar una deuda que se podía pagar, que él sabía que se podía pagar y que antes, unos minutos antes, le había perdonado el rey una deuda infinita? ¿Qué corazón duro tiene este siervo? En esta parábola el Señor Jesús muestra tu condición y mi condición. Esa condición que muchas veces tenemos la dificultad de perdonar a las personas que nos hieren. En nuestra naturaleza pecaminosa somos duros de corazón para liberar ese perdón. Aquí hay un ejemplo preciso de nuestra naturaleza, de cómo cobró ese primer siervo a su consiervo. Vamos a seguir leyendo el 29, dice, entonces su consiervo, el que le estaba debiendo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ¿qué decía? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Hermano, esa misma frase es la misma frase que el primer siervo le dijo al rey. Le dijo al rey, a Dios, le dijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Hermanos, y el versículo 30 dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. No lo quiso perdonar. ¿Cuántas personas, o cuántas veces tú has estado en una situación donde alguien te ofendió y esa persona se humilla ante ti y te dice, fallé, perdóname, y tú no lo perdonas? Tú le dices, esa persona te dice, yo te voy a pagar absolutamente todo, y tú no le perdonas. Esa persona te dice, te prometo, no lo vuelvo a hacer, y tú no le perdonas. Y esa persona te dice, yo no voy a hacer más esto o aquello, perdóname, y tú no le das el perdón. Nos estamos comportando como ese siervo, como el primer siervo. Ese siervo malvado que no quiso perdonar esta deuda tan pequeña que la hubiera pagado en 100 días de trabajo. Qué falta de misericordia tuvo con su consiervo. Qué dureza de corazón. Qué modo de obrar sin misericordia. Él no compartió ni siquiera una milésima de misericordia que le fue entregada por el rey. Él no compartió esa misericordia con su consiervo. Hermanos, usted quizás ha escuchado esta palabra por ahí, ¿no? Es que no puedo perdonar. Se parece a ese primer siervo. Es que no puedo perdonar. No puedo perdonarlo. Y yo te digo hoy, no es que no puedas perdonar, es que no quieres perdonar. Es diferente. Es que no quieres. De poder puedes, pero no quieres perdonar. Hermanos, fuimos receptores cada uno de nosotros de la misericordia de Dios cuando vinimos a Él en arrepentimiento y en fe. Por tanto, nuestro llamado es ser canales de misericordia para otros y liberar ese perdón. Perdonar. Perdonar. La parábola continúa narrándonos y nos habla que este acto de falta de misericordia no fue pasado por alto. Habían testigos por ahí. Dios está en todas partes, mi hermano. Dios está en todas partes. Versículo 31. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, otros siervos estaban por ahí observando, ¿qué les sucedió a ellos? Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor
todo lo que había pasado. Fue y le contaron todo al rey de lo que habían pasado, de ver esa escena tan triste. 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, que en el original significa maligno. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, de tu compañero, ¿no? Como yo tuve misericordia de ti? Mire ese versículo 33, hermanos. Es un llamado directo de Dios hoy a nosotros, que estamos escuchando su palabra, a cada uno de nosotros. Te está diciendo el Señor: tú deberías tener misericordia con tu consiervo, con tu compañero, con tu hermano, con tu prójimo, con tu esposo, con tu esposa, con tus hermanos, con tus hijos, como yo tuve misericordia de ti. Hermanos, ¿cuántas veces por cosas pequeñas, por cosas insignificantes, se genera un endurecimiento del corazón? No más en la iglesia, no te saludan. Hay personas que por alguna razón alguien está muy ocupado y ha cruzado muy rápido y no le ha saludado, y la persona se queda eso con su corazón, guardando esas cosas en el corazón, y se endurece el corazón. Personas que no se saludan en la iglesia, que no conversan con otros, que hacen grupos. No, este es mi grupo porque esos de allá yo no los tolero. Yo mejor trabajo con este grupo. Como si no fuéramos una sola iglesia. Y se apartan de los demás porque este no es mi grupo, porque los otros me miran, no me caen muy bien. Muchos que van por un camino y viene el personaje en cuestión, pues cambian de ruta para no saludarlo. Personas que no conversan en su propia casa. Matrimonios que se van a descansar a su cama y se fueron mustios en silencio porque no se perdonaron. Mis hermanos, qué falta de conciencia tenemos nosotros de qué es ser un ser humano. Se nos olvidó que somos seres humanos y nos tratamos como ángeles. Tenemos que saber, recordar, tener conciencia de que estamos en proceso de santificación. Que tú y yo no somos perfectos, que te van a fallar. Tienes que pensarlo, te van a fallar, pero la deuda será pequeña, no como la que tú tenías ante Dios. Aún estamos en este cuerpo de pecado, aún estamos aprendiendo. Somos aprendices, somos discípulos. Nos estamos perfeccionando, no somos perfectos. Si tú tratas a una persona para que sea perfecta, hermano, estás en una herejía, porque el único perfecto es Jesucristo, hecho hombre. Hermano, piense esto. Algún día su mejor amigo le va a hacer una broma a usted, y ese día usted estaba no de buenas pulgas. Estaba cansado, estaba sin comer, venía del trabajo y su amigo se lo encuentra y le hace una broma pesada y a usted le va a caer mal. Y quizás usted no le va a perdonar a su amigo esa broma. Que si usted hubiera estado descansando y con comida en su panza, pues usted le hubiera agradado. Pero quizás no lo perdonó por eso. Pequeñas cosas y endurecen el corazón. Quizás su esposo o su esposa le van a hacer un comentario en el momento menos indicado y usted lo recibe mal y comienza esas espinas en el corazón y quizás usted se queda callado o callada y no dice nada, pero va acumulando amargura y falta de perdón. Quizás tú como hijo, como padre, como madre, perdón, le vas a dar una orden a tu hijo y esa orden ha sido más fuerte que muchas. Pero estás en la obligación y en todo el derecho de hacerla. Pero en ese momento él recuerda todas las órdenes que le has dado, pero se le ha parecido muy fuerte y comienza espinas en el corazón. Mis hermanos, el ser humano
tiene estas características. Les digo algo, fallamos, no somos perfectos. Las personas nos decepcionan, las personas te van a decepcionar. Tú mismo vas a decepcionar a tu esposo, a tu esposa, al pastor, a los hermanos de la iglesia, y el pastor también te va a decepcionar en algún momento. ¿Y sabes por qué? Porque fallamos. Porque no somos perfectos. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que hizo el Señor Jesucristo: amar, perdonar. Cuando amamos podemos pasar por alto todas las ofensas y decir, bueno, esto es una pequeña deuda, el Señor ya me ha perdonado. Ven, abrázame, yo te amo, te perdono. Mis hermanos, tenemos que perdonar como Dios nos perdonó. Mira qué cosa extraordinaria es que Dios nos perdonó, pero también nos dice que Él nos sirve de ejemplo para que nosotros lo imitemos. Tenemos el maestro para imitar, tenemos nuestro parámetro. Él no nos dejó a ciegas en la palabra de Dios. Tenemos ejemplos de qué es el perdón, como esta parábola, pero también el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es una referencia para nuestra vida espiritual. Y lo dice la palabra, dice, soportándoos unos a otros. Soporte. Hay ofensas que tú no tienes necesidad de ir y pedir perdón o ofrecer el perdón. Son tan pequeñas que tú las pasas en oración, porque tú dices, quizás estaba cansado, quizás estaba ocupado, ha pasado un mal día mi hermano, como yo lo puedo pasar, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si alguno tiene queja contra otro, ¿qué tiene que hacer? Perdonar como Cristo perdonó. Ay, pastor, pero yo no voy a perdonar porque ese fulano no me perdona a mí. Hermano, perdone usted, haga su trabajo usted, viva su cristiandad usted y deja al otro con las cuentas con Dios. Haga su parte, mi hermano, sea libre, viva con gozo y perdone. Jesús fue ejemplo del perdón. Aún en dolor, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y le estaban infringiendo dolor. Y perdonó. Ah, pero es que usted me está dando un ejemplo muy perfecto. Es el Señor Jesucristo. Le voy a dar otro. Uno como usted, su consiervo. Esteban, el primer mártir, un diácono. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, lo estaban apedreando. Decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, perdónalos. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Qué escena terrible esta, ¿no? Te están apedreando y le estás diciendo al Señor, perdónalos. No saben lo que hace, como hizo el Señor Jesucristo. Hermanos amados, el que va a vivir en el cielo debe tener el mismo sentimiento de perdón que Cristo tuvo. El que va a vivir en el cielo va a hacer lo que hizo Cristo aquí en la tierra, perdonar. El cielo no va a tolerar odio, en el cielo no va a entrar represalias, en el cielo no va a entrar remordimientos, en el cielo no va a entrar faltas de perdón, porque el cielo está alguien ahí, y ese es un Dios santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. El versículo 34 y 35 nos muestra esas consecuencias como tercer punto de la falta de perdón. Mira el versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Cuándo iba a pagar él? Nunca. Nunca. Lo entregó a sus verdugos, a sus atormentadores.
pero de allí no iba a salir. 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Sabes cuál es la consecuencia de no perdonar? Lo dice el versículo 34. La consecuencia es el sufrimiento. Te espera sufrimiento. La falta de perdón no genera paz, mi hermano. Genera angustia, genera dolor, genera enfermedades, genera una vida llena de amargura, desgraciada, porque no hay perdón. Nos invita el Señor a perdonar de corazón. Tenemos que perdonar de verdad, eso es lo que quiere decir el Señor, de verdad, de corazón. Y regresando, tomando esa parábola y regresando a nuestro modelo de oración, el Señor nos está enseñando que debemos pedirle al Padre Celestial el perdón. Y si el Señor Jesucristo nos está diciendo, pídele perdón al Padre, es porque el Padre nos va a perdonar. Recuerda, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿En qué nos ayuda esta parábola para entender más esto? Bueno, lo que quiere decir esta frase es esto. Señor, si nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, nos inclinamos a no perdonar, a tener amargura, a tener resentimiento, si nosotros con esa naturaleza pecaminosa queremos vengarnos, queremos devolver mal con mal, ahora, por la obra poderosa del Espíritu Santo en mí, que me ha regenerado, me ha hecho nueva criatura, perdónanos, así como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. ¿Cuánto más tú estarás dispuesto a perdonar mis pecados? Siendo que has sido tú el que me ha dado un corazón perdonador. Eso es lo que quiere decir esa frase. Con mi naturaleza pecaminosa, que tú me has regenerado, me has dado esa capacidad de perdón, porque tú habitas en mí, yo perdono a esa persona, porque tú me has capacitado. ¿Cuánto más tú no me vas a perdonar, Padre? Padre, perdona mi deuda. Mi hermano, esta es una oración de confianza plena. De que si perdonaste, de que si fallaste y pecaste, Dios te va a perdonar. Te va a perdonar. Pero vemos el versículo 14 y el versículo 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y eso fue lo que ocurrió con el primer siervo. El siervo no perdonó a su consiervo y el rey no le perdonó. Primero él recibió misericordia, luego recibió justicia de parte de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que si yo no perdono a mi hermano, Dios no me va a perdonar? En un cierto grado sí, porque tú le vas a perdonar, vas a pedirle perdón, Señor, perdona mis pecados. Y el Señor en tu oración te va a decir, oye, y fulano, el que odias tanto, el que no quiere ni saludar, ¿cuándo lo vas a perdonar? Señor, perdona todos mis pecados, pero recuerda cómo te has comportado con el prójimo, con aquel del trabajo que tanto odias y te quieres vengar de él. Pero también significa en su estructura más profunda, y quiero que me entiendan esto, es que solamente aquellos que son hijos del Padre, aquellos que son hijos del cielo, que nacieron de nuevo, que han sido transformados por el Espíritu Santo y que Dios vive en ellos, solo ellos son capaces de perdonar verdaderamente. Por tanto, el hecho de que usted perdone a quien le ofendió es una prueba de que usted es un hijo de Dios. Es una prueba que usted fue regenerado. Si usted perdona a otro con el corazón, no retiene ese perdón, está usted dejando ver que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. De lo contrario, no. Y eso fue lo que le sucedió al siervo.
El siervo recibió misericordia, pero esa misericordia no tocó su corazón y no perdonó. Por eso dice el versículo 14, si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. Y eso fue lo que le sucedió al siervo, porque él no experimentó en su corazón el perdón de Dios y no pudo darlo a otro. No podemos dar a otro algo que no hemos tenido dentro y que es por la gracia de Dios. El perdonar, mis hermanos, a otros es una evidencia externa que Dios está en usted y que le hace y que le ayuda a perdonar a otros. Lo que le sucedió a este siervo malo fue que aquellos que no están dispuestos a perdonar a sus deudores, ¿qué están demostrando? Demuestran que no están arrepentidos de sus propias deudas con Dios. Y por tanto, lo que se les quita es solamente lo que parece que tenían, pero no lo tenían en realidad. Es como una salvación. Muchos eran de nosotros, estaban con nosotros, salieron de nosotros para dejar ver que no eran de nosotros. Mucha gente dice, pero estaba en la iglesia y se fue y se desvió y se descarrió totalmente. Nunca se le fue quitado algo que nunca tuvo. Nunca fue salvo. Pues a este siervo no se le podía quitar algo que no tenía, que era que su corazón fue regenerado. Por eso no perdonó. El caso del siervo malo fue perdonado, pero no recibió el perdón en su corazón. Si pensamos que Dios ha perdonado nuestros pecados y nosotros nos negamos a perdonar, si tú te niegas a perdonar, mi hermano, entonces dejas ver que nunca has sido perdonado. Porque esa deuda es pequeña con tu hermano, a la gran, infinita deuda con Dios. No se deje engañar. Examine su corazón para saber si está perdonando. Pero hermano, quiero alivianar ese peso que usted ha escuchado. Porque mucho creyente que quizás sí es salvo dirá, yo no he podido perdonar, me ha costado. Pues hermano, si usted es un hijo de Dios que ha nacido verdaderamente del agua y del Espíritu y tiene resentimiento y lucha contra la amargura y muchas veces está tentado a no perdonar, pero hay lucha para perdonar, es una evidencia de que usted fue perdonado y que perdonará algún día. A usted le duele no perdonar. Somos fallos. Los que te ofendieron y perdonaste. Bueno, algunos que sí, gloria a Dios. Pero si todavía estás tardándote en perdonar, hay resentimiento, amargura, ese corazón endurecido, pero hay lucha, oras a Dios, le pides a Dios, al final harás lo que hicieron contigo, lo que el rey hizo contigo, perdonar. Entonces no te preocupes, sigue orando, pero libera perdón. El rey estaba enojado con ese siervo y lo entregó a sus verdugos. Era para que pagara la deuda infinita. Dios nos ha perdonado una deuda infinita. Pero Dios quiere que perdonemos una deuda insignificante a nuestro prójimo. Yo le hablo al que hoy me escucha, si no ha experimentado el nuevo nacimiento, si en su vida no ha experimentado un corazón perdonador, si no has experimentado una constante lucha día a día, si no estás luchando con ese sentimiento de odio, de orgullo, de venganza, si no has experimentado el verdadero arrepentimiento, te pido hoy que vayas a Jesús en arrepentimiento y fe, y Él te perdonará. Y si tú estás experimentando esa lucha para perdonar, para quitar esa amargura, para buscar a esa persona, porque Mateo nos dice que aquel que te ofendió, ve y búscale. No esperes que el ofendido venga. La palabra dice, si te ofendieron, tú ve y búscale. Exhórtale
a solas, para que ganas a tu hermano. Si tú estás en esa lucha, sigue adelante y perdona. Sigue adelante y perdona. Vamos a orar, pongámonos en pie. Señor, te pedimos que nos